Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Bueno, pues nada, mañana de domingo de la Payancueva. A ver, vamos a hablar de... Voy a hablar, porque estoy yo solo. De Piratas del Caribe, de la última entrega de Piratas del Caribe, La venganza de Salazar. A ver, hay muchas cosas que decir de esta película. Tampoco quiero decirlas muy rápido, pausadlas, ¿vale? La primera cosa que quiero decir, primer punto, ¿es entretenida? Sí, faltaría más, con la pasta que han metido y la envergadura de cañones que tienen por banda, como para que no fuera entretenida la película. Así que sí, es entretenida. ¿Es mejor que la anterior? Sí, sí, es mejor que la anterior película. No quiero ir más atrás. A mí personalmente tengo que confesar que convencerme no me ha convencido ninguna de la saga después de la primera. Pero bueno, que siempre he pensado que la primera y la segunda, la primera era es para mí la mejor. Y la segunda, pues eso, era entretenida y tal, y todavía tenía muchos elementos de la primera. Ya en la tercera siempre pensaba que se les fue la pinza, sobre todo al final. Al final se les fue la pinza y daba la sensación de que, bueno, no sabemos muy bien por qué estamos haciendo esto, excepto para ganar pasta. Pero bueno, ahí estaba, y todas ellas fueron un taquillazo. La cuarta, pues la cuarta fue la que para mí pegó el bajón, el resbalón, y digamos que esta remonta. Esta remonta. ¿Por qué remonta? Remonta en su primera hora de metraje, porque esa primera hora de metraje se parece mucho, o por lo menos está concebida, según un esquema que recuerda mucho al de la primera película. De hecho, en su conjunto, esta película, La venganza de Salazar, tiene muchos aspectos que casi la convierten en lo que ahora llaman un reboot, un relanzamiento de la franquicia, aunque en realidad por tiempo, por cronología en el relato y por una serie de personajes que aparecen allí y demás, pues en realidad es una secuela. O sea, va después de lo que nos contaron antes. Pero con todo y con eso, sin ser una precuela, que no lo es, aunque tiene un momento de clave de origen, de historia de los orígenes, de personajes y tal, y en ese sentido, no solo de un personaje, sino de varios, esa historia de orígenes de personaje sí que tiene un cierto aire de precuela. Con lo cual, al final, si se dan cuenta, lo que tenemos es una de estas empanadas de Hollywood, una empanada hollywoodiense donde hay de todo, desde un punto de vista industrial. Es decir, es una secuela por cronología, es una precuela por algo que te cuentan de orígenes de algunos personajes, esto no es un spoiler, y al mismo tiempo es un reboot o relanzamiento, que a mí me gusta más la idea de relanzamiento, porque nos entendemos todos cuando decimos esto, lo de reboot queda muy bien y tal, pero es un relanzamiento, en el sentido de que reelabora la fórmula que había, intenta ponerla un poco al día para tal. Pero amigos, aquí tenemos el problema. Después de la primera hora de película, que es una primera hora competente como entretenimiento, no te cuentan nada nuevo, pero bueno, esto forma parte de ser un producto de serialización, un producto de secuelización, un producto de esta ola de secuelitis de las franquicias que hay en Hollywood. Evidentemente, si eres la quinta película de una serie, pues hombre, también es un poco pardillo ponerse en plan de, es que no me cuentas nada nuevo, colega, es la quinta película de una serie, te van a contar nuevo, vamos, esto es ya tan antiguo como las muñecas estas de folclóricas que te venden por ahí en las tiendas de turistas. Bien, entonces nuevo, poquito. Pero en esa primera hora por lo menos funciona como vehículo de entretenimiento de una forma, en mi opinión, bastante competente. Y que recuerda, ya digo, mucho el tono, el estilo y los elementos que había en la primera película. Que es la que realmente fue la original, que fue la sorpresa
y que no nos engañemos, no ha vuelto a repetir ese nivel de impacto. Pero es que cuando pasa la primera hora, hay otra hora. Y amigos, en la segunda hora, ¿qué pasa en la segunda hora? Pues miren, en la segunda hora hay un momento en el cual el amigo Jack Sparrow y sus colegas se suben en un barco que tienen ahí aparcado en el arcén de la playa, y a partir de ahí el ritmo de la película, el ritmo de la narración empieza a hacer y empieza a bajar. ¿Y por qué baja? Porque tú dices, bueno, vamos a ver si estos tíos han mantenido la primera hora en un nivel de aceptable, de tal y cual, parecida a la primera película y tal, y bueno, han pasado cosas, todo muy trepidante, tal. ¿Por qué en la segunda hora me está empezando a parecer que esto se alarga como innecesariamente? Pues miren ustedes, hay varios motivos. Hay varios motivos. El primero y principal, que es el que yo quería exponer, sobre todo quería que pensaran en ello, es, yo he escrito un artículo en la sección de Hollywood del número de acción de kiosco de este mes, que deberían leer, porque aquí no voy a contar nada de ese artículo, claro, sería un primo. Pero vamos, consíganse la revista en papel. Y ahí comento algo que se está comentando por Hollywood de lo que va a pasar este verano con taquilla, recaudación y demás. Lo que los propios productores creen que va a pasar. Que yo, oigan, no soy productor de Hollywood. Yo me hago eco de lo que cuentan allí. Y sea verdad o no, eso que cuentan, la realidad es que a mí me da la sensación, miren, voy a hablar por mí, ¿vale? No voy a extrapolar demográficamente ni nada. Me da la sensación de que estoy un poquito cansado ya de las continuaciones, series, secuelas, resecuelas y recontrasecuelas. Porque, en el fondo, los elementos que se están manejando en este tipo de producto son siempre los mismos. Entonces se pierde cada vez más con cada nueva secuela, es decir, cuanto más lejos está la entrega del origen, si la gente que la gestiona no es hábil, se pierde la espontaneidad, se pierde la sorpresa y se pierden estos elementos que son esenciales para ir a un cine, sentarse. Ya hemos hablado muchas veces de lo que hacen los trailers, que muchas veces destripan la película. Pues esto es un poco lo mismo, es decir, lo que ocurre en la segunda hora de Piratas del Caribe, La venganza de Salazar, es que todo eso, de un modo u otro, o algo parecido, ya está en las películas que nos han contado de la saga, y se echa en falta pues algún fenómeno de renovación real que de alguna manera pueda intentar verle otro aspecto al asunto, ¿no? Verle otra orientación, otros personajes, en fin, no sé. La saga más larga que hay, aunque pronto va a ser batida ya, porque le quedan 3/4 de hora, al paso que va Hollywood produciendo secuelas, dentro de 3 días la van a batir. Pero la saga más larga que hay, o la serie más larga que hay, que era la de 007, la de James Bond, tiene un montón de películas, pero claro, tiene cambios en los equipos creativos. Tiene cambios en los protagonistas. Y aunque ha habido mucha etapa en la que no ha cambiado mucho, reparen un poquito en esa saga y recuerden, la etapa de Sean Connery llega, bueno, está al intermedio este del pobre Josh Lazenby, no tan pobre, porque, en fin, pero vamos, Josh Lazenby, que todo el mundo critica y tal, la película era bastante majilla y tal, de hecho le gusta a Christopher Nolan, que la homenajeó en el final de Origen, con lo cual me vale, ¿no? Pero al servicio secreto de su majestad. Pero quitando ese pequeño paréntesis, después la ligera vuelta de Connery y después la entrada de Roger Moore le dio un cambio radical que puede gustar o no gustar, pero es un cambio a lo que había hecho Sean Connery. Y después pues llegan los otros actores de la saga y van cambiando. Pierce Brosnan le dio su propia personalidad al personaje. Después llega Daniel Craig y hace lo propio. Daniel Craig coincide con una etapa de mayor madurez. En fin, no vamos a hablar de la saga de Bond, que algún día en algún vídeo deberíamos hacerlo, y lo haremos.
Pero lo que quiero decir es que la saga no es una línea continua de repetición sistemática, mismos personajes, mismo protagonista, mismos directores, No, la saga se va adaptando con subidas, con bajadas, pero se va adaptando, va cambiando. Y esa es la más larga que hay. ¿Sobrevive? Pues piensen, comparen las etapas anteriores con la etapa de Daniel Craig y verán los cambios que ha habido ahí y tal. Y ahora ya la de Daniel Craig, seamos sinceros, se observa que hace falta un cambio de marcha, hace falta un cambio, una renovación, hace falta... Cada cierto tiempo hace falta... Hay que abrir la ventana, amigos, que si no huele mal. Y nos congestionamos, empezamos a respirar mal, falta el oxígeno, oh Dios mío, no, vamos a morir todos. Esto no puede ser. O sea, hay que dejar que la ventana ventile, que entre el airecito fresco en las cosas. Esto, en mi opinión, no se está produciendo en la de Piratas del Caribe, en La venganza de Salazar. Y además ocurre que es que, en mi opinión, también han desperdiciado un factor que funciona muy bien para mí en la saga de James Bond, que era la introducción de Javier Bardem. ¿Por qué? Pues porque Javier Bardem en la película creo que está desaprovechado. Creo que está desaprovechado. No ha aprovechado muy bien la voz, pero durante la mayor parte de la película es un efecto especial casi de animación. Esta manía que tiene el cine de hoy en día. Y en 3 minutos... que sale 4 o 5 que sale de Javier Bardem, como Javier Bardem, carne y hueso, dices, chicos, es que iba por ahí la cosa, es que tener, no sé, hacer que le pase algo y que vuelva a ser, porque es que como dibujo animado me parece un desperdicio de actor tremendo. Sin embargo, en la de Bond, en Skyfall, ¿qué pasaba? Que Bardem estaba como Bardem y eso hacía, para mí, uno de los mejores villanos de la serie de Bond. Y aquí, pues con la voz y demás funciona, el personaje está curioso, pero no llegan a explotarlo bien. No llegan a darle esa carne dramática, argumental, de creación de personaje. Todo el personaje lo está creando Bardem. No es que esté creado en guión, es que en guión parece que está escrito como este tipo es malo porque el mundo lo hizo así. Y se dedica a cazar piratas pues porque tampoco tiene otra cosa que hacer. Y siendo español iba a estar mano sobre mano. A ver, ¿qué quiero decir? Es muy malo porque, claro, en aquel tiempo los españoles éramos malísimos y ya está. Y como ustedes comprenderán, es que eso no es un sistema, eso es una forma de desperdiciar a un actor de mucho talento y que la película necesita como revulsivo en esta clave que decía de renovación, de tal y cual. Pues no. Después tenemos a Johnny Depp. Johnny Depp hace lo que hace Johnny Depp, lo que lleva haciendo desde la primera película. Otra vez lo mismo. Y en la primera parte funciona bien, aunque ya estamos un poco también cansaete de verle hacer Ustedes imagínense que se hubieran tragado, pues no sé, 18 vídeos míos haciendo el Jack Sparrow. Pues llegaría un momento en que dirían, ya me cansaste con el primero, colega, por ser tú, Miguel, pues ya con este ya te odio. No es eso, no es que odiemos a Johnny Depp, pero convengamos en que había algo muy bueno en la primera película, y es que estaba Johnny Depp, y estaba muy bien respaldado por el resto del reparto. Lo que funciona muy bien en la primera hora de esta película es precisamente lo que funcionará en aquella. Es un poco el concepto argumental de todos contra todos. O sea, el concepto bueno-malo, vale, allí había como 2 héroes que eran el chico y la chica, Orlando Bloom y Keira Knightley, y ellos dos eran un poco los medio protagonistas tal, pero de repente surgía Johnny Depp y sí, vale, en principio parecía un antagonista, pero después era un antihéroe, después era una cosa, en fin, toda esa riqueza esa de aportación, tampoco novedosa, porque esto está en el temible burlón de Burt Lancaster. De hecho, en la primera hora de esta película yo he estado acordándome constantemente del temible burlón de Burt Lancaster. Una película de piratas, con bromas, con cachondeo y tal. Bien, pues en la primera estaba esto, ¿no? Y aquí yo veo a Johnny Depp muy, entre comillas, solo en cuanto a respaldo, en cuanto a apoyo. Por ejemplo, hay un detalle, el encuentro con Barbossa, sin hacer spoiler, es quizá demasiado tardío. Barbossa ha sido el personaje de Barbossa es un personaje pilar que sujeta muy bien, respalda muy bien al personaje de Jack Sparrow. Y aquí en tratar de, en el sentido de en la cooperación, en el cruce. Y bueno, y al final, pues
Y al final también se ve que en el guión es un poco decir, esto hay que acabarlo, amigos. Esto ya, nos hemos mirado la hora, vamos a las 2 horas ya, esto hay que finiquitarlo, ¿eh? Y te hacen una cosa que dices, pues si es que ni es tan espectacular como el final de la primera, ni es tan espectacular como el final de la segunda, ni es tan espectacular como el final de la tercera, de la cuarta, y la quinta, pues se queda un poco en eso de decir, pues había elementos, pero se desperdician de una forma. Miren, un detalle, sin hacer spoiler de ningún tipo en esta crítica. Posiblemente después haya otra con spoiler, pero sin hacer spoiler de ningún tipo. Simplemente si la ven y no quieren hacerse ante los spoilers antes de verla, reparen en la resolución del personaje de Javier Bardem. La resolución del personaje de Javier Bardem, simplemente. Cómo se resuelve ese personaje. Porque es una resolución que para mí es una de las más flojas que he visto en cine en mucho tiempo. O sea, es resbalarse con la cáscara de plátano. Es decir, es que no. Entonces, todos estos elementos hacen que se produzca este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que hay un cansancio también de las secuelas, precuelas, spin-offs y todo esto. Creo que deberían empezar a plantearse que tienen que hacer películas nuevas. En lugar de estar a la caza de la franquicia, hay demasiadas franquicias ya. Hay demasiadas series en el cine. Lo siento, es así. Todos tenemos, yo el primero, esa tentación de que cuando ves una película que te gusta dices, quiero más, un poquito más de estos personajes y tal. Pero es que la segunda, eso fue El Padrino, eso fue Star Wars, eso fue El Caballero Oscuro. Eso no ocurre siempre. Eso no ocurre siempre. Eso fue Aliens, El Regreso de James Cameron. Eso no ocurre siempre. Y en todos los que he citado se produce porque en la segunda se pega un cierto volantazo, un cambio y se hacen un montón de aportes nuevos y demás. Fíjense en El Padrino 2 lo que supuso la entrada de Robert De Niro. Sin ir más lejos. Robert De Niro. Don Vito Corleone rejuvenecido. Y resulta que es Robert De Niro. Que en aquel momento, vale, era un tipo menos conocido y tal, pero era Robert De Niro. Era una inyección brutal de novedad genial en el relato. El Imperio contraataca. El cambio de ritmo, tal. Caballero Oscuro. Todo. Es decir, todas las que tenemos como referenciadas como trilogías o tal. Y después, antes se cerraban en trilogías. Pero es que ahora ya no son trilogías. Es que eso sigue, y sigue, y sigue, y vamos a ver, no sigue porque cada nueva película que hagan sea la Capilla Sixtina del cine. Sigue por una cuestión económico-festiva y porque la gente sigue yendo a verlas, y me parece muy bien, pero no nos quejemos. Es decir, el problema es que la saga, que funciona muy bien, fíjense en la cantidad de pasta que ha hecho Fast and Furious 8, y la pasta que va a hacer Piratas del Caribe, La Venganza de Salazar. Lo que ocurre es que esto es una crítica, y no voy a decir que está bien lo que está mal, porque lo que yo pienso que está mal, porque mucha gente vaya a ir a verla. Eso es ridículo. Pero caramba, novedad no va a haber. Y yo estoy cansado. Estoy cansado de tanta continuación, de tanta persecución de la continuación, una persecución obsesiva. Tampoco vamos a curar la enfermedad de golpe, pero ¿qué tal si empezamos a pensar en plan Nolan? En plan Christopher Nolan. La trilogía del Caballero Oscuro. Ya está. Que todos queremos que... ¿Cuándo Nolan va a hacer otra película de Batman? Que sí, pero... A ver, yo no sé si muchos de ustedes que tendrán hijos, pues saben que a los niños no hay que dárselo todo constantemente. Eso es una mala manera de ejercer como padres. Y esto es un poco lo mismo. Es decir, el público pide y pide y pide y pide, y hace muy bien, y es el que paga, y es el rey de todo este asunto. Pero también hay una cuestión creativa coherente, es decir, lo más probable es que, visto lo que conocemos de historia del cine, más allá de 3 películas, el asunto se agota, y hay que dejarlo reposar un poco y descansar un poco y tal. Y yo creo que esto de las secuelas está agotando el cine. Si lo añadimos al tema de agotamiento, que para mí lo que sufre esta película en su segunda hora es una función de agotamiento, que dices, es mala. No, si no es cuestión de que sea mala, es cuestión de que ya me la han contado 40 veces. Es que está repitiendo constantemente. Continuamente se repite.
el agotamiento pasa con la serie de televisión. La serie de televisión hay series que se alargan y se alargan y se alargan y se alargan y llega un momento que dices, es que este capítulo lo vi en la primera temporada, otro parecido en la segunda, tercera y cuarta, no hace falta alargar. Hay un límite y es muy raro, hay que tener mucha riqueza creativa y sobre todo tiene que haber mucho cambio de elementos, mucha renovación, una gran capacidad para la renovación, para que más allá de 3 películas la cosa llegue a funcionar de manera interesante y coherente para el espectador. Entonces, ojo, la película no es mala, ustedes van a ir a verla, se lo van a pasar bien. Es una película para verla en grande, es una película para verla en cine, es una película para disfrutarla a lo bestia, porque claro, paisajes tiene los que quiere, efectos los que a ustedes les parezca, y hay que verla en su entorno, y su entorno es que tú llegas allí y te metes en el mundo de los piratas, lo que es así. Y durante la primera hora la cosa dices, en la línea de Temible Burlón, pues vale, es divertida y tal. Son las películas que vamos a ver de chavales y disfrutábamos como chavales viéndolas y perfecto, y eso está muy bien y necesario, a mí me gusta verlas. Y yo disfruté con la primera hora, de verdad. Pero claro, en la segunda ya. Y después, vamos a ser sinceros, Callasco Delario en su momento será... tiene pinta de llegar a ser una actriz curiosa si le dan la oportunidad, pero no es Keira Knightley. No es Keira Knightley. Quédense hasta el final. El final del final tiene su cosita, tiene su gracia. Su gracia para el fan loquito. Piratas del Caribe. A mí no me da igual, pero bueno. Pero, a ver, yo tampoco soy público medio en ese sentido. Yo sé que los fans de Piratas del Caribe el final les va a hacer... Y los fans más moñas, debo decir. Hay que ser muy moñas, colegas. Pero bueno, eso es otro. No tiraré por ahí. Pero al final del final de las letras, cuando sale la última letra, que sale, y además pasó un señor por el estudio, que se llamaba Perico Perales, cogió una bayeta, vio que había una mota de polvo en una estantería y la limpió, y ese señor es Perico Perales, el señor de la bayeta. Cuando ya ha salido el señor de la bayeta, el último del último del último del último, y se están planteando en el crédito acreditar a una cucaracha que se paseó en su momento por el estudio de rodaje, cuando ya acaba la última letra de todas, que ya dice, ya no pueden poner a nadie más, porque ya no habrá nadie más aquí. Entonces, creo que esperan demasiado. Meten una secuencia que habla de todo esto que estaba hablando, que es una secuencia donde se promete más, y se refuerza la idea de relanzamiento que decía yo antes. No voy a hacer spoiler, pero se refuerza la idea de relanzamiento, es decir, es como queremos relanzar, queremos hacer eso del reboot, pero además, o sea, van a por más, van a hacer más, asumen que esta va a dar dinero, creo que va a dar mucho dinero, pero, amigos, en la segunda hora evidencia el cansancio, y por eso me sorprende que en esa escena final del final sigan diciendo, no, y además, espérate que tenemos más preparados, chavales. Tú dices, bueno, pues nada, a ver si la segunda, quizá en manos de otro director. Me abruma la falta de personalidad, no visual, visualmente, bueno, pero me abruma la falta de personalidad del cambio de director. Estaba ya en lo que se hizo en la primera, casi todo lo que hay aquí, en fin, este tipo de cosas. Pero esto forma parte también de esa idea de secuela, serie y demás. Bueno, lo voy a dejar aquí, 23 minutos, ya digo, entretenida sí, 3 estrellas sí, pero la segunda hora y las secuelas, las series, las franquicias, hay que ir pensando en reducirlas un poquito, de 3 en 3, las dejamos en 3. Venga, como los 3 mosqueteros, ¿vale? De 3 en 3. Y más allá de 3, nos pensamos que respiren un poquito y pase una generación por lo menos, y inventamos otra cosa nueva, que sería bueno inventar cosas nuevas. Hay muchas cosas que adaptar. Por ejemplo, ya para terminar del todo, y ya no me lío más, el otro día me preguntaba un lector, oye, quiero empezar a leer ciencia ficción. Pues Dune, ahora me dirán ustedes, pero Dune ya está adaptada y se hizo serie de televisión. Sí, ahora ya ha respirado, ahora ya tal, y ahora esto puede ser. De todas formas, esto es más un consejo para lectores. Si vas a empezar a leer ciencia ficción, Dune. Hablaré de ella en otro vídeo, seguro, porque además este vídeo, este libro, esta edición es una edición
que para mí tiene su historia detrás, relacionada con E.T. de Spielberg. Ya les contaré un día de estos en La Paya Cueva. De momento lo dejamos aquí. Hasta otra.